Capítulo 27. Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios y fármacos antigotosos. El capítulo presente se ocupa de fármacos usados para combatir los síntomas y signos de inflamación y de los medicamentos antigotosos. Casi todos los antiinflamatorios no esteroideos NSAID utilizables hoy día inhiben las actividades de la ciclooxigenasa 1, COX-1, constitutiva, y ciclooxigenasa 2, inducida en el sitio de la inflamación, y con ello la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Se piensa que la inhibición de COX-2 media, cuando menos parcialmente, las acciones antipirética, analgésica y antiinflamatoria de los antiinflamatorios no esteroides, pero la inhibición simultánea de COX-1 ocasiona efectos colaterales no deseados, en particular los que culminan en úlceras gástricas, que son consecuencia de la disminución en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Se piensa que la inhibición de COX-2 media, cuando menos parcialmente, las acciones antipirética, analgésica y antiinflamatoria de los antiinflamatorios no esteroides, pero la inhibición simultánea de COX-1 ocasiona efectos colaterales no deseados, en particular los que culminan en úlceras gástricas, que son consecuencia de la disminución en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Se expone la posible ventaja terapéutica de los inhibidores selectivos de COX-2 que actualmente se hallan en fases de investigación. Los antiinflamatorios no esteroides incluyen aspirina, la cual acetila de modo irreversible a la ciclooxigenasa y otras clases de ácidos orgánicos como los derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, naproxeno, derivados del ácido acético como indometacina y otros más, y ácidos enólicos como piroscam, todos los cuales compiten con el ácido araquidónico en el sitio activo de la ciclooxigenasa. El acetaminofén es un antiinflamatorio muy débil, pero es eficaz, antipirético y analgésico, y no posee algunos de los efectos colaterales de los antiinflamatorios no esteroides, como la lesión de vías gastrointestinales y el bloqueo de la agregación plaquetaria. También se analiza aquí lo referente a las sales de oro, que se utilizan como fármacos de segunda elección para tratar pacientes con formas crónicas y progresivas de artritis reumatoide. En este capítulo también se analizan los medicamentos utilizados en la profilaxia de la gota aguda, como colchicina y colquicina, o para tratar la forma crónica de la enfermedad allopurinol uricosúricos, o enfermedad causada por depósito de cristales de urato de sodio en articulaciones y otros sitios. En más capítulos de este libro se exponen los fármacos utilizados contra la inflamación, como los glucocorticoides e inmunosupresores. Antiinflamatorios no esteroides NSAID. Los fármacos antiinflamatorios analgésicos y antipiréticos de esta categoría incluyen muy diversos compuestos que casi nunca tienen relación química alguna, aunque casi todos son ácidos orgánicos, pero que comparten algunas actividades terapéuticas y efectos colaterales. El compuesto prototípico sería el ácido acetilsalicílico, la aspirina, y en algunos señalamientos se le conoce como fármacos similares a la aspirina, pero el nombre más usado es el de antiinflamatorios no esteroides, y como tales son nombrados en este texto. Se han sucedido notables progresos con objetivo de dilucidar el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides. Se piensa que el aspecto más importante del mecanismo de acción de estos compuestos es la inhibición de la ciclooxigenasa, enzima encargada de la biosíntesis de prostaglandinas y otros autacoides similares. En primer lugar, se exponen algunas de las propiedades comunes de los NSAIDs, para seguir con los fármacos más importantes dentro de esta categoría. Historia. Desde hace siglos en varias culturas se conocen los efectos medicinales de la corteza de sauce y otras plantas. En Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, el reverendo Edmund Stone, en una carta, señaló al presidente de la Sociedad Real los buenos resultados obtenidos con la corteza del sauce para curar fiebres. El sauce crecía en pantanos o en zonas húmedas en que abundan las fiebres, y por ello Stone pensó que tal vez poseía propiedades curativas contra dicho trastorno.
El ingrediente activo de la corteza del sauce fue un glucósido amargo llamado salicina, aislado en su forma pura en 1829 por Leroux, quien también demostró sus efectos antipiréticos. En la hidrólisis, la salicina genera glucosa y alcohol salicílico, mismo que puede ser transformado en ácido salicílico in vivo o por manipulación química. El salicilato de sodio se utilizó originalmente para combatir la fiebre reumática y como antipirético en 1875, y muy pronto se identificaron sus efectos úricos y su actividad para combatir la gota. Los excelentes resultados de este fármaco hicieron que Hoffmann, un químico al servicio de la firma Bayer, preparara el ácido acetil salicílico con base en las investigaciones anteriores pero olvidadas de Gerhardt en 1853. Después de demostrar sus efectos antiinflamatorios, Dresser comenzó a utilizar dicho compuesto en medicina en 1899 con el nombre de aspirina, el cual al parecer provino del término Spiraea, especie vegetal de la cual alguna vez se preparó el ácido salicílico. Los salicilatos sintéticos pronto desplazaron a los compuestos naturales más costosos. En los primeros años en el siglo XX se identificaron los principales beneficios terapéuticos de la aspirina. A finales del siglo pasado se descubrieron otros fármacos que compartían algunos de sus efectos todos ellos, y de estos se utilizan todavía derivados del paraminofenol, como el acetaminofén. En los últimos 30 años en diversos países se introdujeron para propósitos terapéuticos en seres humanos otros medicamentos nuevos, comenzando por la indometacina. Mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides. Los antiinflamatorios no esteroides inhiben muy diversas reacciones in vitro, pero antes de 1971 no se habían definido sus efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos, fecha en que Bane y colaboradores, y Smith y Willis, comprobaron que las concentraciones pequeñas de aspirina e indometacina inhibían la producción enzimática de prostaglandinas. En esa fecha se tenían algunas pruebas de que las prostaglandinas participaban en la patogenia de la inflamación y la fiebre, y ello reforzó la hipótesis de que la inhibición de la biosíntesis de dichos autacoides podría explicar diversas acciones clínicas de esos medicamentos. Otras observaciones ulteriores reforzaron dicho criterio, incluido el dato de que las prostaglandinas se liberan siempre que hay daño celular, que aparecen en exudados inflamatorios, y que los antiinflamatorios no esteroides inhiben la biosíntesis y liberación de estas sustancias en todas las células estudiadas. No obstante, los antiinflamatorios de esta categoría casi nunca inhiben la formación de eicosanoides, como los leucotrienos, que también contribuyen a la inflamación, ni modifican la síntesis de otros mediadores inflamatorios. Persisten las diferencias de opinión en cuanto a si los antiinflamatorios no esteroides pueden tener otras acciones que contribuyan a sus efectos terapéuticos. Inflamación. El proceso inflamatorio incluye una serie de fenómenos que pueden ser desencadenados por diversos estímulos, por ejemplo, agentes infecciosos, isquemia, interacciones antígeno-anticuerpo y lesiones térmicas o físicas de otra índole. Cada tipo de estímulo desencadena un patrón característico de reacción o respuesta que constituye una variante relativamente menor del mismo fenómeno. A nivel macroscópico, la respuesta por lo común se acompaña de los conocidos signos clínicos como eritema, edema y dolor, hiperalgesia, a la palpación y espontáneo. Las respuestas inflamatorias surgen en 3 fases diferentes y cada una al parecer es mediada por mecanismos distintos. 1. Una fase transitoria aguda que se caracteriza por vasodilatación local y mayor permeabilidad capilar. 2. Una fase subaguda tardía que se identifica más bien por infiltración de leucocitos y fagocitos. Y 3. Una fase proliferativa crónica que se advierte en degeneración y fibrosis tisulares. En el proceso global intervienen muchos mecanismos. La habilidad para desencadenar una respuesta de esta índole es esencial para la supervivencia, dados los innumerables agentes patógenos y lesivos ambientales existentes,
aunque en algunas situaciones y enfermedades la respuesta que se expone puede ser intensificada y perpetuada sin un beneficio manifiesto. En la inflamación intervienen de manera esencial diversos tipos de leucocitos. Algunas ideas antiguas destacaron la intensificación de la migración de células y su salida de los vasos finos, pero estudios recientes han explorado la participación de células endoteliales y de las moléculas de adherencia celular que incluyen las selectinas E, P y L, la molécula L de adherencia intracelular o molécula 1, ICAM, porque es la molécula 1 de adherencia intracelular, ICAM1, intracelular adherencia molécula 1. Entonces la molécula 1. La molécula 1 de adherencia de células vasculares, que es BCAM1, vascular cells adherence molecule 1. Y las integrinas leucocitarias en la adherencia de leucocitos, plaquetas y células del endotelio en los sitios de inflamación. Las células endoteliales activadas intervienen en forma fundamental para precondicionar y orientar a las células circulantes hacia sitios de inflamación. La expresión de diversas moléculas de adherencia varía según los tipos celulares que intervienen en la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, la expresión de la selectina E se limita más bien a las células endoteliales y aumenta su cantidad en los sitios de inflamación. La selectina P, en cambio, se expresa más en plaquetas y células endoteliales, y su acción es intensificada por citocinas. A diferencia de ello, la selectina L es receptora de la selectina P, y la primera se expresa en leucocitos y es secretada cuando se activan dichas células. Al parecer, la adherencia celular se produce por reconocimiento de la glucoproteína y carbohidratos de la superficie celular por parte de los elementos figurados circulantes, por medio de moléculas de adherencia cuya expresión ha sido intensificada en las células residentes. De este modo, la activación endotelial culmina en adherencia de leucocitos por su interacción con las selectinas L y P recién expresadas, en tanto que la selectina E expresada por células endoteliales interactúa con el factor sialilado X de Lewis y otras glucoproteínas en la superficie leucocítica. La ICAM1 del endotelio interactúa con integrinas leucocíticas. Los antiinflamatorios no esteroides pueden inhibir la expresión o actividad de algunas de estas moléculas de adherencia celular, aunque es poco lo que se sabe sobre este punto. Se encuentran en fase de estudio activo las clases nuevas de antiinflamatorios dirigidas contra moléculas de adherencia celular. El reclutamiento de células de inflamación en sitios de lesión incluye las interacciones concertadas de algunos tipos de mediadores solubles, además de las moléculas de adherencia celular que se han señalado. Dichos mediadores incluyen el factor C5A del complemento, el factor activador de plaquetas y el leucotrino B4. Todos ellos agonistas quimiotácticos. Al parecer, otras citocinas intervienen de forma esencial para concertar el proceso inflamatorio y en particular la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral TNF. La interleucina 1 y el TNF provienen de mononucleares y de macrófagos, también de otras células, e inducen la expresión de innumerables genes para estimular la síntesis de una variedad de proteínas que contribuyen a los fenómenos inflamatorios. Se considera que la interleucina 1 y el TNF constituyen los principales mediadores de las respuestas biológicas a las lipopolisacáridasas bacterianas o endotoxinas y otros estímulos infecciosos. Uno y otro mediadores trabajan de manera concertada entre sí y junto con los factores de crecimiento,
como el factor estimulante de colonias granulocitos macrófagos, GMCSF. Granulocitos macrófagos, colony stimulating factor, y otras citocinas como interleucina 8 y citocinas quimiotácticas similares como quimiosinas, que estimulan la infiltración y activación de neutrófilos. La interleucina 1 comprende dos polipéptidos diferentes, interleucina 1 alfa e interleucina 1 beta, que se unen al mismo receptor de superficie celular y producen respuestas biológicas similares. Los valores plasmáticos de interleucina 1 aumentan en sujetos con algunos procesos inflamatorios como artritis reumatoide activa. La interleucina en cuestión se liga a dos tipos de receptores, uno tipo 1 de 80 kilodaltons y otro tipo 2 de 68 kilodaltons, que se hallan en diversas variedades de células. El factor de necrosis tumoral, llamado originalmente caquectina, por su habilidad para generar un síndrome de consunción, está compuesto de dos proteínas muy similares, TNF madura o TNF-alfa y linfotoxina o TNF-alfa o TNF-beta, ambas reconocidas por el mismo receptor de superficie celular. Hay dos tipos de receptores TNF, el tipo 1 de 75 kilodaltons y el de tipo 2 de 55 kilodaltons. Las interleucinas y el tumoral necrotic factor producen muchas de las mismas respuestas inflamatorias que incluyen inducción de fiebre, sueño y anorexia, movilización y activación de polimorfonucleares, inducción de las enzimas ciclooxigenasa y lipoxigenasa, una mayor expresión de moléculas de adherencia, activación de linfocitos B y T y de células citocidas naturales, y estimulación de la producción de otras citocinas. Otros efectos de dichos agentes quizá contribuyan a la fibrosis y a la degeneración tisular propia de la fase proliferativa crónica de la inflamación, como estimulación de la proliferación de fibroblastos, inducción de la producción de colagenasa y activación de osteoblastos y osteoclastos. La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral aumentan la expresión de muchos tipos de genes, en parte quizá por medio de activación de factores de transcripción, NFK, B y AP1. Se sabe de un antagonista natural de receptores de interleucina 1 y L1 primera, que es una proteína de 17 kilodaltons que compite contra dicha interleucina por los sitios de unión por receptores, bloquea la actividad de dicha citocina in vitro e in vivo y evita la muerte en animales inducida por administración de bacterias o lipopolisacáridos de ellas. La interleucina 1 primera, a menudo alcanza concentraciones altas en sujetos con diversas infecciones o cuadros inflamatorios. Por tal razón, el equilibrio entre interleucina 1 e interleucina primera tal vez contribuya a la magnitud de la respuesta inflamatoria. Están en marcha estudios para valorar si la interleucina primera u otros antagonistas de interleucina son beneficiosos como tipos nuevos de antiinflamatorios. Otras citocinas y factores de crecimiento como interleucina 2, 6, 8, granulocitos monos CSF contribuyen a la aparición de manifestaciones de respuesta inflamatoria. Las concentraciones de muchos de los factores comentados aumentan en la membrana sinovial y en sujetos con diversas artritis como la reumatoide. También en dichos sitios se incrementa la concentración de péptidos como la sustancia P, que incita a la activación de las fibras del dolor.
Para antagonizar los efectos de los mediadores proinflamatorios, se ha dicho que poseen actividad antiinflamatoria otras citocinas y factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta-1, TGF-beta1, que aumenta la formación de matriz extracelular, pero que también actúa como inmunosupresor. La interleucina 10, que posee efectos inhibidores en los monocitos, incluida la disminución de la síntesis de citocina y de prostaglandina E2, y el interferón gamma, que tiene actividad mielosupresiva e inhibe la síntesis de colágeno y la producción de colagenasa por parte de los macrófagos. La histamina fue uno de los primeros mediadores del proceso inflamatorio identificados. A pesar de que se cuenta con antagonistas de receptores histamínicos H1, estos son útiles solo para combatir los fenómenos vasculares en la fase transitoria y temprana de la inflamación. La bradicilina y la 5-hidroxitriptamina 5-HT quizá también intervengan para mediar la inflamación, pero sus antagonistas mejoran solo algunos tipos de respuestas inflamatorias. Se ha dedicado esfuerzo notable a obtener inhibidores eficaces que impidan la formación o acción de los leucotrígenos. Algunos agentes obtenidos hasta la fecha al parecer son beneficiosos en el tratamiento de ciertos problemas asmáticos, como Sileutón, que se revisa en antagonistas de la formación y acción de leucotrígenos. Otro autacoide lípido del factor activador de plaquetas, PAF, según algunos autores, interviene como mediador importante de la inflamación y están en investigación inhibidores de su síntesis y de sus efectos. Los efectos producidos por las inyecciones intradérmicas, intravenosas o intraarteriales de cantidades pequeñas de prostaglandinas remedian fuertemente el cuadro inflamatorio. Las prostaglandina E2, PGE2, y la prostaciclina, PGI2, ocasionan eritema e incremento de la corriente sanguínea local. Con la prostaglandina mencionada, los efectos comentados persisten incluso 10 horas e incluyen la propiedad de antagonizar las manifestaciones vasoconstrictoras de sustancias como noradrenalina y angiotensina. En términos generales, dichas propiedades no son compartidas por otros mediadores de inflamación. La vasodilatación inducida por prostaglandina, a diferencia de los efectos perdurables en vasos cutáneos y venas superficiales, desaparecen en cuestión de minutos en otros lechos vasculares. A pesar de que la prostaglandina E1 y la prostaglandina E2, pero no la prostaglandina 2-alfa, causan edema al ser inyectadas en las patas traseras de ratas, no se sabe si aumentan la permeabilidad vascular o fuga en las vénulas postcapilares y colectoras, sin la participación de otros mediadores de inflamación como bradicilina, histamina, leucotrieno C4. Aún más, la prostaglandina E1 no es producida in vivo en cantidades importantes en seres humanos, excepto en circunstancias infrecuentes como la deficiencia de ácidos grasos esenciales. Es poco probable que las prostaglandinas intervengan directamente en la migración de leucocitos hacia el área inflamada al incrementar el flujo sanguíneo. El leucotrieno B4, que es otra sustancia quimiotáctica potente, constituye un producto de la vía de la 5-lipooxigenasa del metabolismo del ácido araquidónico. Las concentraciones altas de los NSAID inhiben la migración celular, pero ello no se debe a la habilidad de dichos fármacos para inhibir la 5-lipooxigenasa y con ello la formación del leucotrieno B4. Artritis reumatoide. Se desconoce en gran medida la patogenia de la artritis reumatoide, pero al parecer se trata de una enfermedad autoinmunitaria que depende más bien de la activación de linfocitos T, con lo cual se producen citocinas derivadas de ellos como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Son evidentes también la activación de los linfocitos B y la respuesta humoral, pero casi todos los anticuerpos generados son de tipo 1, son de tipo anticuerpo G, inmunoglobulina G, de especificidad desconocida, y surgen por activación policlonal de linfocitos B y no por respuesta a un antígeno específico. En la membrana sinovial de enfermos con artritis reumatoide se han identificado muchas citocinas, incluidas la interleucina 1 y TNF,
Entre los antiinflamatorios disponibles se sabe únicamente los corticosteroides suprarrenales interfieren en la síntesis, en los efectos de las citocinas como interleucina 1 o TNF o en ambos fenómenos. Algunas de las acciones de dichas citocinas se acompañan de la liberación de prostaglandinas, tromboxano A2 o de ambos productos, pero solo sus efectos pirógenos son bloqueados por inhibidores de la ciclooxigenasa. Además, muchas de las acciones de las prostaglandinas inhiben la respuesta inmunitaria, que incluye supresión de la función de los linfocitos T auxiliares y las células B y bloqueo de la producción de interleucina 1. De este modo es difícil atribuir los efectos antirreumatoideos de fármacos similares a la aspirina únicamente a la supresión de la síntesis de prostaglandina. Se ha propuesto que los salicilatos y otros antiinflamatorios no esteroides inhiben de manera directa la activación y función de los neutrófilos, quizá por bloqueo de procesos propios de la membrana independientemente de su capacidad de inhibir la síntesis de prostaglandina. Dolor. Casi siempre los antiinflamatorios no esteroides son clasificados como analgésicos leves, pero esta clasificación no es del todo precisa. En la evaluación de la eficacia analgésica, el tipo de dolor y también su intensidad son importantes. En algunas formas de dolor postoperatorio, por ejemplo, los antiinflamatorios de esta categoría pueden ser mejores que los analgésicos opioides. Aún más, son particularmente eficaces en situaciones en que la inflamación ha sensibilizado a los receptores del dolor a estímulos mecánicos o químicos que normalmente son indoloros. El dolor que acompaña a la inflamación y lesión tisular quizá es consecuencia de la estimulación local de las fibras del dolor y mayor sensibilidad a él o hiperalgesia, en parte como consecuencia de una mayor excitabilidad de las neuronas centrales de la médula espinal, sensibilización central. En el desencadenamiento del dolor por inflamación, la bradicinina, liberada a partir de fibrinógeno plasmático y de citocinas como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 8, al parecer tienen particular importancia. Dichos agentes liberan prostaglandinas y tal vez otros mediadores que estimulan la hiperalgesia. Los neuropéptidos, como la sustancia y el péptido producido por el gen de calcitonina, también intervienen en el desencadenamiento del dolor. Dosis grandes de prostaglandinas E2 o F2-alfa, que en el pasado se aplicaron a mujeres mediante inyección intramuscular o subcutánea para inducir aborto, causaron dolor local intenso. Las prostaglandinas también ocasionan cefalalgia y dolor vascular al ser introducidas en goteo intravenoso. La habilidad de las prostaglandinas para sensibilizar a los receptores del dolor a estímulos mecánicos y químicos es consecuencia de una disminución del umbral de los nociceptores polimodales de las fibras nerviosas C. En términos generales, los antiinflamatorios no esteroides no modifican la hiperalgesia ni el dolor causado por acción directa de las prostaglandinas, lo cual es congruente con la idea de que los efectos analgésicos de tales fármacos provienen de inhibición de la síntesis de prostaglandina. Sin embargo, algunos datos han sugerido que la analgesia generada por dichos compuestos tal vez ocurra por mecanismos diferentes de la inhibición de la síntesis de prostaglandina, incluidos efectos antinociceptivos en neuronas periféricas o centrales. Fiebre. La regulación de la temperatura corporal necesita un equilibrio finísimo entre la producción y pérdida de calor. El hipotálamo regula el punto prefijado en que se conserva la temperatura del cuerpo. En la fiebre, el nivel de este punto termorregulador aumenta y los antiinflamatorios no esteroides intervienen en su normalización. Los fármacos en cuestión no influyen en la temperatura corporal si aumenta por factores como ejercicio o incremento de la temperatura ambiental. La fiebre puede ser consecuencia de infección o secuela de lesión tisular, inflamación, rechazo de injerto, cáncer u otros cuadros patológicos. Un signo común de dichos cuadros es la mayor formación de citocinas, interleucina 1 beta, interleucina 6, interferones alfa y beta y TNF-alfa. Las citocinas incrementan la síntesis de prostaglandina E2 en órganos periventriculares cerebrales, en el área hipotalámica preóptica, o muy cerca de ella, y prostaglandinas E2 al aumentar la cantidad de CA-cíclico estimulan al hipotálamo para elevar la temperatura corporal, lo cual genera incrementos en la generación de calor y disminución en la pérdida del mismo. Los NSAID suprimen esta respuesta al inhibir la síntesis de prostaglandina E2. Las pruebas de tales fenómenos incluyen propiedad de las prostaglandinas y en especial de la prostaglandina E2 de producir fiebre cuando se introduce en goteo a los ventrículos cerebrales o se inyectan en el hipotálamo.
Además, la fiebre es un efecto colateral frecuente de las prostaglandinas si son administradas a mujeres como abortifacientes. Los antiinflamatorios no esteroides no inhiben la fiebre causada por las prostaglandinas y estas últimas se aplican de manera directa, pero sí inhiben la generada por agentes que estimulan la síntesis de interleucina 1 y otras citocinas que quizás originen el incremento térmico, cuando menos en parte al inducir la síntesis endógena de prostaglandinas. Inhibición de la biosíntesis de prostaglandina por acción de los antiinflamatorios no esteroides. Los principales efectos terapéuticos de los NSAID son consecuencia de su propiedad de inhibir la producción prostaglandínica y por ello aquí se describirán en forma somera las actividades enzimáticas que intervienen en la síntesis de prostaglandina. Después se analizan los mecanismos con que los diversos antiinflamatorios no esteroides interfieren en la síntesis de prostaglandinas. La primera enzima en la vía sintética de prostaglandina es la prostaglandina de endoperóxido sintetasa o ciclooxigenasa de ácidos grasos. Esa enzima transforma al ácido araquidónico en productos intermedios inestables, prostaglandina G2 y prostaglandina H2. Se sabe ahora que hay dos formas de la ciclooxigenasa llamada ciclooxigenasa 1, COX-1, y ciclooxigenasa 2, COX-2. La primera es una isoforma constitutiva que aparece en vasos sanguíneos, estómago y riñones, en tanto que la segunda se presenta en situaciones de inflamación por citocinas y mediadores inflamatorios. La biotransformación de los productos de ciclooxigenasas PGG2, o sea, prostaglandina G2, prostaglandinas H2, difiere de un tejido a otro y depende de las actividades enzimáticas metabolizantes de prostaglandina G2 o prostaglandina GH2 particulares que existan. El ácido araquidónico también puede ser transformado por medio de 12-lipoxigenasa en 12-HPT y 12-HET, o por medio de la vía de la 5-lipoxigenasa en diversos leucotrienos. El ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroides inhiben a la enzima ciclooxigenasa y la producción de prostaglandinas, pero no suprimen las vías de la lipoxigenasa ni la formación de leucotrienos. El cuadro 27.1 incluye una clasificación de los compuestos de esta índole y otros analgésicos antipiréticos con base en sus categorías químicas. En secciones ulteriores que describen sus efectos terapéuticos se señalan estructuras de estos 5 agentes. Los productos individuales inhiben la ciclooxigenasa por mecanismos diferentes. La aspirina en forma covalente modifica las dos variedades de ciclooxigenasa 1 y 2, y así logra inhibición irreversible de la actividad de estas enzimas. Ello constituye una acción importante y peculiar de la aspirina, dado que la duración de los efectos de este fármaco dependen de la velocidad de recambio de la ciclooxigenasa en diferentes tejidos blanco. En la estructura de COX-1, la aspirina acetila la serina 530, de modo que impide que se ligue el ácido araquidónico al sitio activo de la enzima, y de ese modo la posibilidad de que esta última elabore prostaglandinas. En el caso de COX-2, la aspirina acetila una serina homóloga en posición 516. La modificación covalente de COX-2 por parte de la aspirina también bloquea la actividad de la ciclooxigenasa de dicha isoforma, pero una propiedad interesante de COX-2 no compartida por COX-1 es que COX-2 acetilada comienza a sintetizar 15-HET. Las plaquetas son especialmente sensibles a la inactivación irreversible de la ciclooxigenasa mediada por la aspirina, porque poseen escasa o nula habilidad para la biosíntesis de proteínas y de ese modo no regeneran a la enzima ciclooxigenasa. En términos prácticos, ello significa que una sola dosis de fármaco inhibirá la ciclooxigenasa plaquetaria durante toda la vida de la plaqueta, 8 a 11 días. En seres humanos, basta una sola dosis de 40 miligramos de aspirina para producir dicho efecto. La inhibición de las plaquetas con una dosis tan pequeña depende del bloqueo presistémico de la ciclooxigenasa en la circulación porta antes de que la aspirina sea desacetilada en el hígado hasta dar salicilato. A diferencia de la aspirina, el ácido salicílico no posee habilidad acetiladora. Sin embargo, a semejanza de la aspirina, disminuye la síntesis de prostaglandina.
prostaglandinas in vivo, el ácido salicílico. La mayor parte de los NSAID incluidos en el cuadro 27.1 son ácidos orgánicos y, a diferencia del ácido acetil salicílico, constituyen inhibidores competitivos reversibles de la actividad de ciclooxigenasa. Incluso un producto original no ácido, la nubemetona o la nabumetona en vivo, es transformado a un derivado activo de ácido acético. En la forma de ácidos orgánicos, dichos compuestos casi siempre se absorben adecuadamente después de ser ingeridos. Luego se ligan rápidamente a las proteínas plasmáticas y se excretan por filtración glomerular o secreción tubular. A diferencia de la aspirina, cuya duración de acción depende de la velocidad de síntesis de nueva ciclooxigenasa, la duración de acción de otros NSAID, que son inhibidores reversibles de dicha enzima, depende más bien de su eliminación farmacocinética desde el organismo. En términos generales, los antiinflamatorios de dicha categoría se dividen en dos grupos, es decir, los que tienen vida media breve, o sea, de menos de 6 horas, y los que tienen vida larga, de más de 10 horas. La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides son ácidos orgánicos y por esa razón se acumulan en sitios de inflamación, lo cual constituye una propiedad farmacocinética atractiva de los productos que se pretende usar como antiinflamatorios. Los NSAID de mayor uso inhiben de manera no selectiva las isoformas COX-1 y COX-2 o poseen pequeña selectividad por la isoforma constitutiva COX-1. Una excepción es la nabumetona, que inhibe sobre todo a COX-2. Sus efectos antiinflamatorios con una menor incidencia de las propiedades ulcerógenas características de fármacos aspiriniformes han orientado los esfuerzos actuales para obtener productos antiinflamatorios no esteroides con mayor selectividad por COX-2 y no por COX-1. Hay pruebas adecuadas de que las dosis terapéuticas de aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides disminuyen la biosíntesis de prostaglandinas en seres humanos, y también existe una correlación de orden de espectros razonablemente satisfactoria entre la potencia de dichos fármacos como inhibidores de la ciclooxigenasa y su actividad antiinflamatoria. Pero la indomitacina constituye una excepción notable, dado que es más potente en valoraciones inflamatorias que con el método de inhibición enzimática. A pesar de todo, muchos hallazgos no son congruentes con la inhibición de la síntesis de prostaglandina como la base principal de las acciones terapéuticas de los antiinflamatorios no esteroides. Vamos a ver el cuadro: clasificación química de analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios no esteroides. Derivados del ácido salicílico: aspirina, salicilato de sodio, trisalicilato de magnesio y colina, salsalato, diflunisal, ácido salicílico, sulfasalacina y olsalacina. Derivados del paraminofenol, acetaminofén. Indol y ácidos indenacéticos: indometacina, solindac, etodolac. Ácidos heteroarilacéticos, tolometín, diclofenaco, ketorolaco. Ácidos heteroarilacéticos. Ácidos arilpropiónicos: ibuprofeno, naproxeno, bubiprofeno, ketoprofeno, fenoprofeno, oxaprocina. Esos eran ácidos arilpropiónicos. Ácidos antranílicos o fenamatos: ácido mefenámico, ácido meclofenámico. Eran los ácidos antranílicos o fenamatos. Ácidos enólicos: oxicam como piroxicam, tenoxicam, y tindionas como fenilbutasona, oxifenbutasona, y alcanonas como nabumetona.